Buenas noches con todos. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve muy bien? Espero que sí. Muy bien, vamos a empezar esta primera presentación sobre medidas de prevención frente al COVID-19 en el trabajo, haciendo una propuesta de tablero dinámico de control directivo y aplicación de medidas relacionadas a esta contingencia. Lo primero que tienes que saber es que esta situación nos ha traído un nuevo vocabulario, ¿no? Y tenemos que estar bastante preparados y bastante familiarizados con él para no cometer algunas confusiones. En primer lugar, tenemos en la definición de SARS-CoV-2, ¿no? Como el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2. Esta es la definición o el nombre correcto científico del virus. El COVID-19 es la enfermedad que es ocasionada por ese virus, ¿no? Para poder distinguir, porque a veces podemos hablarlo indistintamente, ¿no? El COVID es la enfermedad, el SARS-CoV-2 es el virus propiamente, ¿no? También tenemos nuevo vocabulario, como por ejemplo distancia social, ya sabemos es el espacio de 2 metros que debemos respetar entre persona y persona, aislamiento social, comúnmente llamado cuarentena, el contacto, que es un número de personas con las que los positivos o personas asintomáticas han tenido algún tipo de relación estrecha o casual, la licencia con goce de haber, la suspensión perfecta de labores y los grupos de riesgo, ¿no? Que como sabemos está conformado por las personas mayores de 60 años, pero también aquellas personas pues, que tienen problemas de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades relacionadas con pulmonares, digamos, crónicas, cáncer, o algunos estados de inmunodepresión, ¿no? En que sus defensas están muy bajas. Todo esto está previsto en el artículo 10 del Decreto Supremo 010-2020-TR, ¿no? Y esas son las definiciones que vamos a ir manejando. Muy bien. Aquí les muestro todas las referencias, si es que alguien quiere un poco más de información. A nivel Perú solamente tenemos la resolución ministerial 055 del 2020, la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, que es muy incipiente, todavía es muy limitada. Tenemos que tener en cuenta de que esta norma salió incluso antes del estado de emergencia nacional, ¿no? Entonces hacen referencias que ya han podido quedar superadas, como por ejemplo el teletrabajo, que ha sido desbordado por el trabajo remoto, ¿no? Como veremos a continuación. Señores, lo primero que tenemos que tener como premisa es que tenemos que formar un equipo de trabajo respecto al COVID a nivel de empresa. Y esta es mi sugerencia personal, tiene que estar conformado por la persona que haga cabeza en la organización, o sea, lo más próxima a la cabeza en la organización. De preferencia, si pueden tener a la mano un asesor médico, ¿no? Un epidemiólogo, alguien muy preciso en estas circunstancias, pues es mucho mejor. Pero también integrado puede ser, por ejemplo, por el área, alguien que represente el máximo nivel en recursos humanos, en los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Preferentemente tener a alguien en ese equipo que sea representante del comité paritario y alguien también de operaciones, ¿no? Que conozca todo el proceso de la organización y las operaciones de la empresa. Muy bien, señores, vamos a comenzar. A ver, este es un pastel, una torta muy grande. Y lo que tenemos que hacer es dividir, segregar, para podernos comer este pastel en buena cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es separar. Y vamos a separar a aquellos trabajadores que están fuera de las instalaciones de la empresa, ¿no? Fuera de las instalaciones de la empresa. No tiene que ser una segregación mitad y mitad necesariamente, pero la mayor parte de trabajadores que se puedan, mejor que estén fuera, ¿no? Si es que pueden operar y trabajar fuera. Estamos hablando de los trabajadores remotos, pero también del grupo de riesgo que habíamos comentado hace un poco. Y de preferencia, incluir, si fuera posible, también al personal, a las personas discapacitadas y embarazadas. Las personas discapacitadas y las embarazadas per se no forman parte del grupo de riesgo, pero es aconsejable, es razonable que las podamos también segregar para que puedan estar protegidas igual como están estas personas conformantes del grupo de riesgo. Y en el otro aspecto, en el otro
En el otro conjunto tendremos a los trabajadores presenciales, que de por sí ya están realizando trabajos en este momento o se van a integrar prontamente, ¿no? Cuando en algún momento se reinicien las operaciones. Tenemos que tener en cuenta que también habrán contratistas y para efectos de seguridad y salud en el trabajo, el contratista es un trabajador más. Lo mismo, tenemos que tener los mismos controles, las mismas referencias para visitantes, clientes y proveedores. Muy bien, vamos a hacer un primer énfasis muy superficial a los trabajadores remotos, que esto ya lo vamos a tratar en la siguiente ponencia con la doctora Mirela Bernal, pero me gustaría hacer las siguientes precisiones respecto a este tipo de trabajadores. Para empezar, los trabajadores remotos están expuestos también a una serie de riesgos, ¿no? Derivados de esta situación de potencial contagio del COVID-19. Principalmente los trabajadores remotos tienen como principal riesgo los factores psicosociales. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y esto lo explicará mejor la doctora Bernal, estaban expuestos a un trabajo intenso, donde combinan trabajo y quehacer doméstico, laboral, incluso a veces docentes, si es que tienen hijos en edad escolar. Este tipo de riesgo para ellos será bastante alto, ¿no? Y tendremos unas medidas de control específicas, como podrían ser capacitaciones, atenciones telefónicas, ¿no? Un psicólogo, ¿por qué no? ¿No? Atendiendo un poco para liberar la tensión en la que están expuestos actualmente estas personas, flexibilización del trabajo, ya no por horarios, sino por tareas, ¿no? Y una recomendación, por lo menos 15 minutos con el jefe, ¿no? Para que no pierda distancia con el trabajador remoto. Tiene también otro tipo de riesgo de salud o de ergonómicos que podrían ser calificados o evaluados como de mediano riesgo. Para ello, pues tendremos como medidas de control algunas pausas activas, buenas posturas, iluminación, lavado y higiene. Y en cuanto al tema económico será bajo, ¿no? Mientras reciban y sigan recibiendo un pago puntual, estará perfecto, ¿no? Ya luego veremos cómo implementamos estas medidas, quién las implementa y cuándo, ¿no? El segundo grupo es el grupo de riesgo al cual vamos a incluir discapacitados y embarazadas, ¿no? Este grupo tiene otro tipo de percepción de riesgos. Ya no estará en primer lugar los factores de riesgo psicosocial, sino los temas económicos, porque son personas que pueden haber sufrido alguna afectación o no, ¿no? Pero podemos calificar este tipo de riesgo como alto. ¿Y qué medidas de control habría que ver? Habría que ver si estas personas van a estar con licencia, con goce de haber, o continuarán con ellas, o sufrirán algún tipo de reducción de jornada y sueldo, o quizás pues también alguna indemnización por despido arbitrario, porque el despido arbitrario no está anulado ni cancelado, ¿no? Siempre y cuando pues hayan algunas razones objetivas para este despido. Los factores psicosociales también podríamos evaluarlos como de alto riesgo, ¿no? Y para ello se aplicarán medidas como son las capacitaciones, atenciones telefónicas, comunicación intensiva con estas personas que están en su hogar, pero que mantienen relación contractual con la empresa. La salud, la ergonomía ya estarán en un segundo plano, ¿no? Será un riesgo un poco más bajo percibido por ellos, ¿no? Porque más importancia le darán al otro, y entonces tendremos que aplicar medidas que estén relacionadas con el lavado de manos, higiene, restricción de salidas, ¿no? Para que estas personas pues no se contagien con la exposición en las salidas a la calle. Muy bien, ya hemos visto el primer grupo rápidamente, vamos a meternos en materia, vamos a hacer como un zoom, un enfoque mucho más fino a las personas que están realizando trabajo presencial, pero no solamente a ellas, sino también al personal de contratistas, visitantes, clientes y proveedores. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se llama la jerarquía de controles. En seguridad y salud es muy conocida, en administración un poquito menos, aunque curiosamente esa herramienta ha sido adoptada de la administración para la seguridad y salud, pero no deja de ser una herramienta administrativa. En seguridad y salud, en el trabajo, hablamos de jerarquía de controles, aplicando una serie de controles en orden secuencial. Cuando queremos atacar y controlar algún riesgo, algún peligro, nos planteamos primero en eliminarlo, es remover el peligro. Si no podemos removerlo, lo sustituimos. En este caso del COVID no es posible estos dos primeros pasos. No podemos eliminar el COVID
o el riesgo de contagio al COVID, no hemos descubierto todavía la vacuna, no podemos sustituirlo tampoco, vamos a ponerle el foco a las siguientes 3 medidas de control, que son medidas de ingeniería, es decir, aislar al trabajador sin depender de su comportamiento. La gran ventaja de las medidas de ingeniería es que no tienes que estar preocupado por el comportamiento del trabajador, que dicho sea de paso, no es que sea incontrolable, pero es una persona, no es un robot, no es una máquina. Pues tiene también sus distracciones, tiene también sus fallos, errores, tendencias, etcétera. Y lo mejor es aplicar medidas de ingeniería y así no dependes de su comportamiento. Pero en caso no puedas, hay que aplicar medidas administrativas, capacitación, señalética. Aquí importa mucho el accionar del empleador y también del trabajador para minimizar la exposición, en este caso el riesgo de contagio. Y si no pudieras, aplicas equipos de protección personal, que en este caso estarían orientados a prevenir el contacto. Si entendemos la lógica de esta jerarquía de controles, pues yo les aseguro que podemos aplicar medidas de control racionales a cualquier tipo de negocio. Y ustedes mismos serán capaces de aplicarlo, ¿no? No importa el rubro en el que te encuentres, justo esta lógica nos va a permitir aplicar medidas sensatas, racionales, como a continuación vamos a presentar. Miren, vamos a hacer o desarrollar este cuadro, este tablero que yo le llamo de gestión dentro del centro de trabajo. Pero para eso vamos a enfocarnos a los ingresos y salidas de los trabajadores presenciales, lo mismo que contratistas, clientes, proveedores, porque les vamos a dar prácticamente el mismo trato. Son personas que van a estar dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Cuando esto pues se reaperture. Lo primero que tenemos que fijarnos es en el ingreso, ¿ya? Porque por la puerta de ingreso es por donde va a entrar el COVID. Y es precisamente lo que queremos evitar. ¿Cómo es que ingresan las personas a nuestro centro de trabajo? Generalmente las personas se aprestan a dirigirse al centro de trabajo a través de un medio de transporte individual. Puede ser tu propio automóvil, puede ser una motocicleta, una bicicleta, tu scooter, lo que quieras, ¿no? Aquí, este tipo de transporte individual tiene bajo riesgo, porque estás solo, ¿no? Igual, si estás en auto, evita compartirlo, ¿no? Para evitar el riesgo de contagio. Aquí, medidas de ingeniería, pocas. Pero sí podemos aplicar algunas medidas de tipo administrativo, específicamente de capacitación. ¿Para qué? Para indicarle a este trabajador que se desplace a un medio de transporte individual de no desviarse a otro destino que no sea su ruta de trabajo. Porque en los desvíos es donde puede exponerse a un mayor contacto. Igualmente se le deberá capacitar en desinfección de manos. Y ya veremos que esta es una práctica que se va a ir repitiendo, ¿no? Que tenga su propio frasco portátil, ¿no? de alcohol gel y sepa que tiene que llevarlo en todo momento. El equipo de protección personal adecuado será el alcohol gel. En esta primera línea ya estamos aplicando 2 de las 3 medidas de control de manera racional. Pero los trabajadores no solamente se desplazan al centro de trabajo a través de un medio de transporte individual. Muchas veces se transportarán a través de un medio de transporte masivo, de carácter privado. Un bus, un cúster, ¿no? Algún medio de transporte en el cual es la empresa que contrata ese medio de transporte para destinar a los trabajadores a su centro de trabajo. Pues aquí podemos aplicar igualmente medidas de control. Veamos las medidas de ingeniería. Podemos instalar, por ejemplo, un panel aislante al chofer, porque el chofer es el que va a estar más expuesto por la frecuencia y contacto que va a tener con los pasajeros. No está de más evaluar si es que esos paneles también se pueden instalar en los asientos, ¿no? De tal manera de que puedas evitar ese contacto con los asientos posteriores y anteriores. Podría ser. ¿Qué medidas de administración o capacitación podemos aplicar? Por ejemplo, y esto va a ser una tónica habitual, estos medios de transporte masivo privado van a sufrir una reducción en el aforo. Y se va a tener que conservar la distancia social de 2 metros. Es decir, de repente por cada línea de asientos, un solo pasajero.
en lugar de 3, que a veces había, ¿no? O 4, según el caso. Según estas circunstancias, pues veremos que si teníamos un bus de 40 pasajeros a tope, ¿no? Lleno, con 40 personas, de repente en adelante vamos a tener que utilizar 2 autobuses de 40 pasajeros cada uno, pero llevando 20 en cada uno de ellos, 20 pasajeros en cada uno de ellos. ¿Será un sobrecosto? Sí, probablemente será un sobrecosto. O de repente decidirás y verás, evaluarás también, le echarás números y de repente contratarás un vehículo más sobredimensionado, quizás de 80 pasajeros, ¿no? De 2 pisos, etcétera, para llevar solamente 40 personas, ¿no? Ya será cuestión de analizar cada caso. Desinfección de manos, esto también, incluso puedes poner un video en el vehículo, ¿no? Enfatizando el tema de desinfección de manos, ¿no? Sobre todo el lavado de manos, agua, jabón, desinfectante, ¿no? ¿Qué equipos de protección personal puedes tener en este medio de transporte? Pues alcohol gel, ¿no? Y, y esto será parte del contrato con el medio de transporte, desinfección del bus después de usarlo. Profunda. Pero los trabajadores, pues algunos no tienen la suerte de que la empresa les brinde un medio de transporte privado y tendrán que hacer uso del medio de transporte masivo al público. Es decir, pues metropolitano, tren, metro de Lima, etcétera, ¿no? Ya las combis no sé si habrán expirado su vigencia de funcionamiento después del COVID, ¿no? Porque sería un poco incompatible, ¿no? Por la cercanía y ahí las personas están más juntas que otras, ¿no? Entonces, de repente ya han expirado su tiempo de vida, ¿no? En buena hora sería, pero no lo sabemos. Lo que sí habrán medios de transporte como son el metropolitano, el metro de Lima, etcétera. Y ahí pocas medidas de ingeniería podemos aplicar. En buena cuenta también porque no tenemos el control de esos medios de transporte. Entonces, ¿dónde vamos a poner el foco, ¿no? Y este es un riesgo alto, porque estamos hablando de transporte masivo. Hay gente que se junta, ¿no? Ya las autoridades igual darán sus normas de distancia social, pero tenemos que enfatizar la distancia social como premisa, ¿no? Entre nuestro personal, para que conserven la distancia social y capacitaciones de desinfección de manos luego de utilizar este servicio de transporte. ¿Qué equipos de protección personal se les puede brindar a los trabajadores? Principalmente alcohol gel, ¿no? De bolsillo, uso obligatorio de mascarilla cada vez que uses este transporte público y probablemente también lentes, ¿no? Sea necesario el uso de lentes para este medio de transporte. Puertas de ingreso, salida, de ingreso y salida, cocheras, también es un riesgo alto, ¿no? Tenemos que evaluar la apertura de sensores. Cuantas más puertas tengamos, más complicado es el control. Y se va duplicando o triplicando según el número de puertas también el costo. Tendremos que incorporar pues alguna cámara termográfica para medir la temperatura. Si la persona supera o alcanza los 37.8 grados centígrados, será un sospechoso potencial y no le permitiremos el ingreso. Colocaremos también como medida de protección de ingeniería un panel para las recepcionistas. De repente usábamos una recepcionista o varios recepcionistas o un frontis o un counter, pues ahí le tendremos que colocar algún panel, ¿no? De protección. Igualmente tendremos que aplicar medidas administrativas, ¿no? Como por ejemplo turnos de ingreso para evitar las aglomeraciones. A fin de cuentas lo que queremos es que la gente no se aglomere y evitar el contacto. Señalética, mucha señalética, ¿no? Este es la hora de la señalética. Va a ser un momento de apogeo de la señalética, ¿no? Cuanto más creativa, mejor, porque las señales, las indicaciones visuales son mucho más efectivas que cualquier capacitación, que cualquier tipo de instrucción, ¿no? De no tocar puertas, capacitaciones para desinfecciones de manos, conservar la distancia social y, ¿por qué no?, aplicar un cuestionario a las personas que vayan ingresando, así sean proveedores, clientes, contratistas, ¿no? Examinando sus síntomas, ¿no? Si se siente mal, si le duele la garganta, si tiene dolor de cabeza, si es que tiene algún tipo de congestión, etcétera. Esas personas pues reportarán esos síntomas y dependiendo de lo que reporten pues podrían no ingresar, ¿no? Importante, y por eso hay que resguardar la puerta de ingreso del centro de trabajo, ¿no? Lavatorio de manos,
agua y jabón, ¿no? Vi en un centro comercial que habían puesto en la entrada para el público en general al momento del ingreso, agua y jabón, muy simple, ¿no? Activado de repente con pedal, ¿no? Para no usar las manos. Y todos se lavan las manos con agua y jabón. De repente un pediluvio, habría que evaluarlo. Algún mandil desechable para los que ingresan, ¿no? Trabajadores o contratistas, también habría que evaluarlo. Mascarilla, yo creo que sí será necesario, y los lentes también habría que evaluarlos según el tipo de contacto que tenga el trabajador. Vamos a ver ahora los siguientes pasos, porque ya hemos examinado el ingreso. El ingreso es muy importante. Por ahí se nos va a colar, tenemos que ponerle el foco. Pero una vez dentro, ¿cuáles son los siguientes riesgos? La cercanía de puestos de trabajo. Este es un riesgo alto. ¿Qué es lo que pasa? Pues el layout del diseño de los puestos de trabajo pues va a tener que variar. Si estamos juntos, ¿no? Con un concepto de espacio abierto donde todos están integrados o comparten la misma mesa 10 personas, etcétera, pues eso tendrá que cambiar. Y bueno, eso se irá compensando con los trabajadores remotos que se quedarán en su casa y ya no ocuparán un puesto de trabajo, pero hay que rediseñar los lugares de trabajo y tal vez colocar algunos paneles de separación o volver al esquema de cubículos, ¿no? Que había antes. Medidas de administración, pues la reducción del aforo, ¿no? Donde antes en un área de trabajo había 20 personas, pues quizás 10, quizás 8, quizás 12, ¿no? Habría que regularlo, ¿no? Y siempre con distancia social para que no estén pegados unos a otros. Igualmente capacitación de desinfección de manos, esto es continuo, esto es constante, ¿no? Y señaléticas como por ejemplo no usar equipo de otro, no prestarse la computadora, no prestarse el celular, etcétera, ¿no? Equipos de protección, igual alcohol gel, desinfección de las superficies, ¿no? Papel higiénico, paños, pañuelos, esta será una dotación habitual que tendrá que proveer el empleador. Otro riesgo de contagio son las reuniones aglomeraciones, ¿no? Reuniones que podemos tener con clientes, con proveedores, con otros compañeros de trabajo, preferentemente virtuales. Esa es la medida. Y si hay necesidad de reunirse igual, aunque sea, reducir el aforo, pero también el tiempo. Ya no hay reuniones de una hora, ¿no? Tendrás que economizarlas, o parte virtual y parte presencial, y guardando siempre la distancia social, ¿no? Y esto hay que aplicar señalética para esto, ¿no? Alcohol gel siempre antes de una reunión, mascarilla, cambiar el tipo de saludo, ya lo veremos, ¿no? Y desinfección del lugar de reunión luego de terminada esta. ¿Qué hacemos con el riesgo de las puertas, manijas, ascensores? En lo posible, si se puede aplicar como medida de ingeniería sensores de apertura y cierre, en buena hora. Pero si no, tenemos que usar escaleras, adoptar la medida administrativa de puertas abiertas, ya, de ahora en adelante, para evitar el contacto con las manijas, tocar las puertas, puertas abiertas, y se acabó. El limitar el aforo de los ascensores, ya no podemos utilizarlo a plena capacidad, y siempre señalética de guardar distancia. En estos lugares también alcohol gel, desinfección de las superficies y mascarilla. ¿Qué hacemos con los baños, vestuarios, comedores? El tópico, esto también es de riesgo alto, ¿no? Igualmente, pensar si caben sensores de apertura y cierre, y si no, pues señalética, no tocar la puerta, desinfección de manos, ¿no? Si entras, igual, entras, sales, desinfección de manos, distancia social, equipos de protección, gel, desinfección de las superficies, va a haber mucha disposición final de residuos sólidos, vas a tener que tener basureros pues con tapa, de preferencia a pedal, mascarillas también de forma intensiva. Aquí una acotación, como se han dado cuenta, el lavado de manos va a ser intensiva, yo diría casi compulsiva. Entonces facilita el lavado de manos. Vas a tener que quizás de repente instalar lavatorios para que la gente no tenga que ir al baño solamente para lavarse las manos, sino solamente para sus necesidades fisiológicas. Y después, como en el día a día vas a recurrir y vas a tener que lavarte las manos 8 o 10 veces, pues mejor pon lavatorios donde la gente se lave las manos rápidamente, un secador y listo, ¿no? Porque eso tiene que ser intensivo, súper intensivo. No es la principal medida de protección, pero es muy importante el lavado de manos, ¿no? La carga de aire, bueno, si hay aire acondicionado, limpieza de filtros. Si no, lo que sea, igual hay que procurar la ventilación por lo menos de 5 minutos varias veces al día, ¿no? Y el uso de mascarillas si fuera necesario. Pero bueno, no nos basta esto. Tenemos que identificar también posibles positivos. Es lo que ha pasado en los países, pero lo aplicamos a microescala en nuestro negocio, en nuestra empresa, ¿no?
Tenemos que controlar los ingresos, tenemos que reducir y aplicar medidas de control, pero no podemos quedarnos en eso si es que no aplicamos identificación de posibles positivos, porque si no entramos en ceguera diagnóstica, y eso es lo peor, entrar a ciegas, ¿no? Y no saber quién sí y quién no está contagiado. ¿Para eso qué recursos tenemos? Si es que puedes, si es que lo consideras necesario, yo sí recomendaría el asesoramiento de un epidemiólogo que te diga dónde comprar los tests, cuántos tests comprar, qué tipo, si vas a contratar un laboratorio, qué programación, si vamos a hacer un muestreo, exactamente igual que como un país. Los países que mejor resultados han tenido en el control de coronavirus han sido los que se han arrimado, se han puesto del brazo de un buen epidemiólogo, ¿no? Que sabe exactamente todas estas circunstancias. Igualmente un médico ocupacional, y lo he puesto en rojo porque es la persona que va a estar más expuesta a contagios por el contacto que va a tener con las personas. Hay que estar actualizados con toda la información del COVID. Esto se va renovando y actualizando constantemente, ¿no? Nuevos tratamientos, nuevos riesgos que se van generando. Fomentar el autorreporte de síntomas, que un contratista o un personal nuestro del staff se sienta en confianza de reportar síntomas si es que los tiene. Pero para ello tienes que dar confianza, ¿no? Porque no vas a hacer que luego de reportar síntomas lo mandas a su casa y le reduces el sueldo, ¿no? No, le tendrás que conservar el sueldo como licencia con goce de haber, etcétera, pero tienes que, entre comillas, incentivar el autorreporte, porque esto es importantísimo. Y para eso tienes que generar confianza. Y tienes que evaluar si tienes necesidad de disponer de un cuarto de aislamiento temporal para esas personas que se sientan mal dentro del centro de trabajo. Pues no lo vas a dejar esperando pues en recepción hasta que venga algún familiar o vaya a su casa, lo recojan, etcétera. ¿Qué medidas podemos adoptar para estas personas que han sido identificadas como positivos? Evaluar si se va a aplicar teletrabajo o directamente una licencia con goce de haber. Esto ya lo tenemos que prever. La desinfección intensiva de áreas de trabajo, como van a ver o han podido deducir, la presencia de personal de limpieza también se va a intensivar y va a ser una partida que va a subir mucho. Y curiosamente también va a ser personal junto con el médico ocupacional que va a estar más expuesto al contagio. La comunicación al staff en caso de resultado positivo de alguno de los miembros del centro de trabajo, comunicación al centro de trabajo, disposición de los positivos de aislamiento social por 14 días, vigilancia activa por parte del médico ocupacional, un seguimiento por parte del asistente social, de los jefes, ¿no? Estar preocupados, atentos por esa persona y comunicar y exigir protocolos similares al nuestro a nuestros contratistas y proveedores, porque no puede ser que nosotros tengamos un estándar alto y se nos cuelen personas que no tienen un estándar de prevención igual que el nuestro. Y para eso se lo debemos comunicar al proveedor por anticipado. ¿Qué hacemos con los contactos de positivo? Porque ya hemos identificado al personal que ha dado positivo, pero tenemos que examinar sus contactos. Tenemos que ver si ha tenido un contacto casual o estrecho con otras personas, identificarlos en ambos casos. Si es casual, una vigilancia pasiva y continúa sus labores. Pero si ha tenido un contacto estrecho, pues a esas personas que han tenido contacto estrecho con un positivo, pues tenemos que aislarlas, ¿no? Y ver si les damos teletrabajo, licencia con goce de haber, ¿no? O aislamiento social por 14 días, vigilancia activa, y evaluar con un médico epidemiólogo, ver si es que corresponde a un test a los 7 días, ¿no? Para comprobar esa sospecha. Pero para eso tenemos que habituarnos a tener un registro individual diario de contactos. Es decir, cada persona tiene que registrar todos los días con quién se ha reunido, si de forma casual o de forma estrecha, por más de 30 minutos, 40 minutos, estamos trabajando codo a codo porque estamos en una construcción, estamos haciendo pues un encofrado, entonces pues todo eso tiene que estar registrado. ¿Para qué? Para que sirva de suministro cuando salte un positivo y hagamos inmediatamente la cadena de todos los contactos, que es exactamente igual, pero en microescala lo que han hecho los países que han tenido mayor éxito. Y una vez identificado el positivo, ven todos los contactos con los que se ha relacionado, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Respecto a la continuidad de negocio, también tengo que plantearme cuándo suspendo operaciones. Para esto tengo que tener algún tipo de indicador, quizás número de trabajadores positivos en un mes o un porcentaje, de repente es tolerancia cero, a la primera suspendo. De esto estoy jugando no solamente riesgos legales de clima laboral, sino también pues algunas contingencias
incluso de tipo reputacional, porque si sale un positivo, sale pues una marejada de positivos en tu centro de trabajo luego de haber abierto, pues esto va a salir en los periódicos probablemente, ¿no? Si no supero ese indicador, incluido el primer caso, tengo que ver si es que reduzco, ¿no? En esa área donde ha salido un positivo, ¿no? En el área de almacén, de repente voy a tener que cerrar parcialmente esa operación y ver cómo me manejo, ¿no? Si aplico teletrabajo o no. Y si supero ese indicador, bueno, voy a tener que suspender, sí, cómo voy a trabajar en adelante. Ese es otro aspecto que tenemos que considerar. Conclusiones, rápidamente. La primera, la más importante quizás de todas, aquí no hay balas de plata. No hay que, con esta bala mato al monstruo, ¿no? Es la única efectiva. No, generalmente el éxito que consigas de no tener ningún contagio dentro de tu centro de trabajo sea la combinación de distintas medidas de control, sea de ingeniería, administrativas o equipos de protección personal. En la armónica combinación de ambas. Lavarse las manos, si se han fijado, es barata, es la menos complicada, ¿no? Pero quizás sea la más efectiva. Entonces, intensificar mucho campañas de lavado de manos, afiches, señalética en baños, puertas, comedores, etcétera, lavarse las manos, facilitar el lavatorio de manos, ¿no? Poniendo pues algunos lavatorios pues en lugares pues donde antes era impensable que pudieras ponerlo, pero facilitar esa labor. Alcohol gel también, portátil o en las puertas, igualmente, mascarillas, esto va a ser habitual, vas a tener que invertir en ellas. Va a aumentar también la partida de limpieza, quizás con mayor personal, porque va a ser intensivo. Cada vez vas a tener que hacer desinfecciones de superficies, áreas, lugares de reunión. Va a también incrementarse la dotación de papel higiénico, pañuelos, paños desinfectantes, etcétera, con tachos de basura con tapa, ¿no? Y evidentemente también la gestión de residuos sólidos biológicos. La señalética, ¿no? Esta va a ser la reina de la señalética, ¿no? Señalética amigable, señalética, digamos, que capte la atención de las personas rápidamente. El medio de transporte también va a variar, la distancia social, la reducción del aforo. Esto también va a incrementar algunas partidas de gasto de las empresas. La entrada también va a ser distinta. De repente vas a necesitar, como te digo, un termógrafo para medir temperaturas, lavatorios a las afueras para que la gente se dé la mano antes de ingresar, proporcionar mascarillas, se va a hacer un poco más lenta, pero por aquí es donde va a entrar el virus. Y si tú lo contienes aquí, pues tendrás gran parte de la batalla ganada. Termógrafos para medir temperatura en ese momento, sin ningún tipo de contacto, ¿no? Ni que se acerque una persona para apuntarle, ¿no? Sino sea con un trípode, un panel, etcétera, pero que la gente sepa que va a pasar por medición de temperatura. Perdón, clave los test, ¿no? Porque si no entramos en ceguera diagnóstica. En algún momento tenemos que, y esto ya lo han anunciado, las empresas van a tener que provisionarse de test y aplicar los tests directamente o a través de un laboratorio, pero hay que hacerlo, porque si no estamos a ciegas. Y finalmente, para terminar y con un saludo, los abrazos, los besos, los apretones de manos ya van a cambiar, ¿no? En este momento. Y también hay que fomentarlo y hacerlo saber a la gente. Estas formas de relacionarse van a cambiar. Muy bien, creo que eso es todo y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Jorge, y vamos a pasar con Mirela Bernal y el tema medidas de seguridad y salud en el trabajo remoto. Tienes que activar tu micrófono, Mirela, para que te podamos escuchar mejor. Ya está. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, el tema que vamos a abordar es el tema de seguridad y salud en el trabajo para el trabajo remoto. Decir, pues, que de acuerdo al Banco Interamericano, ha sido en este tiempo de pandemia un término buscado, ¿no? Por lo menos hay 300 opiniones sobre teletrabajo, que es confundido muy usualmente con el trabajo remoto acá en el Perú. Es decir, representa un 3.44 de los temas que se vienen buscando en este estado de emergencia. La normativa la tenemos aquí, es el Decreto Supremo 010-2020 TR, que establece en su artículo
el artículo de seguridad y salud en el trabajo de remoto, ¿no? Se define al trabajo remoto como aquella prestación de servicios subordinada en cual se puede realizar desde la casa o desde el lugar donde se está realizando el aislamiento. Puede realizarse a través de medios tecnológicos informáticos, como también por otros medios, ¿no? Por ejemplo, en la guía que se ha publicado por Servir, colocan como ejemplos de aquellos supuestos donde no se utilizan medios informáticos, el archivo de documentos, el análisis de planillas de movilidad o de otros pagos. Se da una definición de lo que es domicilio, lugar de aislamiento, ¿no? No necesariamente coincide con el domicilio del trabajador, sino, por ejemplo, hemos visto supuestos en las noticias, casos donde las personas están en aislamiento en hoteles, ¿no? Como les decía, no implica solo el tema de medios informáticos, sino también otros medios que pueden ser de soporte físico. ¿Cuál es la obligación que se establece en este artículo respecto al empleador? Es el informar sobre las medidas, condiciones y recomendaciones. Además, habla de jerarquía de controles, aunque no abarca todas las que ya Jorge nos compartió. Vamos a leer exactamente cuáles abarcan, ¿no? Para continuar con el tema, vamos primero a entender la diferencia entre una condición, una medida preventiva y una recomendación, ¿no? El ejemplo que les presento, que pueden verificar, nos va a ayudar a entender. Tenemos que la condición de trabajo en este supuesto sería una postura prolongada. Es decir, ahora las personas que están realizando el trabajo remoto están mucho tiempo sentados frente al computador, ¿no? Frente a la laptop o al PC que ahora estén utilizando como condición de trabajo. Y la medida preventiva en esta situación sería periodos de descanso. Es decir, frente a esta postura prolongada, tú tienes que implementar como medida preventiva periodo de descanso. Pero si tú le dices al trabajador, implementa periodo de descanso, obviamente por no tener formación de seguridad y salud en el trabajo no lo va a entender. Entonces tienes que describir la recomendación exacta, señalando pues realizar una pausa de 10 minutos por cada 50 minutos de trabajo y puedes indicar ejemplos de pausas laborales, ¿no? Hasta ahora tenemos modelos de pausa laborales en alguna directiva, alguna resolución que publicó el Ministerio de Trabajo y también ahora en la nueva guía para trabajo remoto que ha publicado Servir, ¿no? Donde se dicen los ejercicios que se sugieren, ¿no? Entonces, cuando el artículo habla sobre el tema de riesgos, habla de eliminar riesgos, ¿no? Habría que preguntarnos si bien es cierto, entendemos que no se puede realizar toda la jerarquía de controles, tendríamos que analizar qué riesgos estaría evaluando, ¿no? Porque el trabajador con una lista de chequeo que ya veremos a continuación, sí nos puede ayudar a identificar los peligros, pero para evaluar riesgo necesita una capacitación, necesita además primero que le envía al jefe del supervisor, a los miembros del comité que nos ayuden en esta tarea de hacerles llegar las recomendaciones, pero primero los resultados de ese levantamiento de información, ¿no? Porque tendremos supuestos que serán pocos, porque muy pocas personas, por ejemplo, cuentan con una silla ergonómica o tienen despachos, dependiendo de las actividades que realizaban antes del estado de emergencia, pero la mayoría contarán con una silla y una mesa sin ninguna condición ergonómica, ¿no? Entonces, las recomendaciones para un trabajador que cuentan con el tema ergonómico será tal vez el tema de graduar la silla, ¿no? Se les indicará cómo graduarla, mientras que para quien no tiene la silla ergonómica será el ángulo que tendría que lograr entre sus piernas, ¿no? Y también respecto a la distancia del computador. Entonces son recomendaciones totalmente diferentes. Lo mismo sucede con las otras condiciones, ¿no? Si tenemos condición de iluminación, que ya veremos a detalle más adelante. Ahora, es importante porque también el artículo nos exige al empleador especificar un canal de comunicación, en el cual se va a determinar el trabajador tendría que declarar si detecta algún riesgo
Pero por eso el hincapié en el sentido de que cómo un trabajador va a detectar un riesgo si no lo capacitamos para detectarlo, ¿no? Y también sobre el tema de accidente de trabajo, sobre el tema de reporte de accidente de trabajo. Y aquí hay el tema controversial, pues que si el accidente que tuviera un trabajador ahora en su domicilio, ¿no? Prestando el servicio en la modalidad de trabajo remoto, sería considerado un accidente de trabajo. Si el empleador tendría responsabilidad frente a ese supuesto, ¿no? Para esto tenemos que primero definir estándares de control y luego implementar y verificar dichos estándares. Para los que conocen ya los documentos de gestión que se manejan en temas de seguridad y salud en el trabajo, pues estarán familiarizados con la lista de chequeo, ¿no? Que vamos a ver un ejemplo para aquellas personas que no las conocen, ¿no? Por ejemplo, este documento es de la Asociación Chilena de Seguridad, en el cual se está evaluando el tema de superficie de trabajo del lugar, ¿no? Entonces aquí están consultando. El piso se encuentra en buenas condiciones para el tránsito. El piso es de superficie lisa, como cerámico o piso flotante. Los pisos se encuentran limpios, sin desperdicios. La superficie de paredes, muros, ¿no? Y cielos se encuentran en buenas condiciones. Los cuadros, repisas y otras decoraciones en la pared se encuentran firmes y sin peligro de caída, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, con esta lista de chequeo, un trabajador efectivamente va a poder observar y va a poder llenar esta lista de chequeo junto con su supervisor, sea jefe de seguridad, los miembros del comité, quienes ahora estén a cargo del tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tienen otros puntos como los temas ergonómicos, tienen también el tema de ventilación, el tema de iluminación, pero he querido mencionar en esta oportunidad los dos últimos, que están relacionados a condiciones de emergencia, porque muchas de las empresas que hasta la fecha vengo revisando los listados de chequeo que vienen elaborando, no han considerado el tema de sismo e incendio, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero si ese es un caso fortuito, es un caso de fuerza, entonces no tendría yo como o no estaría obligado a identificarlo como peligro y evaluar el riesgo correspondiente, ¿no? Al respecto, les tengo que comentar dos resoluciones de trabajo ha emitido el año pasado, recién, ¿no? En este supuesto, tenemos en el local de un cliente, de la inspeccionada, de una empresa, el terminar un trabajo de revisión del cableado externo. Al bajar por una entrada mojada por la lluvia, resbala hacia abajo y en consecuencia pues sufre un esguince. La autoridad dice, se advierte que dicho documento, porque la empresa pues presenta sus documentos implementados, trata fundamentalmente de protocolo de atención sobre posibles riesgos a los que pudiera estar expuesto el trabajador en el desarrollo de sus labores en interiores en sede cliente, ¿no? Entonces dice, yo empresa he cubierto los riesgos propios. El trabajador ya había su labor de la revisión del cable, mojó esa escalera, si están con responsabilidad para y se está considerando, se está calificando el evento como un accidente de trabajo, pues es más posible que encontremos bajo este razonamiento que muchos o la mayoría de accidentes de casos fortuitos o fuerzas mayores, ¿no? Porque no se consideran así. Otro ejemplo, este es de una trabajadora que realizaba barrido en las calles, ¿no? Y cuando estaba realizando barrido en las calles, pues un cambista sufrió un asalto, obviamente hay el tema del tiroteo y una de las balas le impactó. Por eso se trata de un accidente mortal, ¿no? También la empresa argumenta el tema de un caso fortuito de fuerza mayor y señala que eso no lo pudo prever, ¿no? Lo mismo, la autoridad de trabajo también aquí dice que la prevención de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, sí tendría que haber identificado estos ataques delincuenciales. Además de la lista de chequeo de la Asociación Chilena de Seguridad, encontramos en una resolución
que aprueba los textos para fiscalizar temas de seguridad y salud en el trabajo, estos dos puntos que lo podemos incluir y que es de normativa pues, nacional en nuestra lista de chequeos, ¿no? Que las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras están limpias y libres de obstáculos que puedan causar un accidente. O sea, el trabajador tiene, yo, prevencionista, le tengo que decir, el espacio que tú hayas acondicionado para realizar tus labores, pues tienes que verificar y detectar la vía de evacuación en caso surgiera un sismo, ¿no? Era el riesgo que teníamos antes en la lista de chequeo. Los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo, incluido el trabajo informático, es decir, la computadora, la impresora si fuera, están adaptadas con las características físicas y mentales de los trabajadores. No, esto es parte de la resolución ministerial sobre el tema de ergonómico, ¿no? Entonces, todos estos peligros y riesgos que se vayan detectando entre la evaluación y la verificación de las condiciones que el trabajador tiene para realizar su trabajo remoto, es que tienen que estar en la lista de chequeo. ¿Por qué? Porque muchas de las resoluciones de multa del año pasado han sido porque no han podido acreditar esas actividades, ¿no? Se dice, sí lo realizó, estaba dentro de esta actividad, pero no hay todo expresado así, no está firmado por el trabajador, entonces no se acredita. Además, cabe señalar que la lista de chequeo es pues para recabar información. Eso no es válido como una capacitación, tampoco es válida. O sea, yo no puedo decir, he capacitado a mis trabajadores que están hoy por remoto porque al contrato que suscribió o a la carta en la cual les comunicaba que iban a realizar trabajo remoto, les adjunté unas recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Eso no califica como capacitación. Ya lo ha dicho la autoridad en otros casos y además, en el tema de capacitaciones también exige que en el registro de accidentes de trabajo pues se detalle el tema que se ha tratado y recomienda, porque es esta multa que habla sobre el tema de la evaluación para ver si los trabajadores han entendido lo que le has dicho en sus capacitaciones, pues también la evaluación de esa capacitación, ¿no? Que es una buena práctica, pero que a exclusión todos creían que no era obligatorio como anexo a registro de accidente de trabajo. Entonces, prevención, el área de seguridad y salud en el trabajo tiene estas responsabilidades, ¿no? Tienen que implementar estos documentos. Recomendaciones sencillas es lo que tendremos que darle a los trabajadores que tengamos ahora, puedan entender, porque muchas veces no lo entienden y además no solo eso, sino que cuando nos evalúa la autoridad sobre, por ejemplo, el documento de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pues una de las situaciones que colocan es, bueno, esto, ¿cómo le has hecho llegar al trabajador esta información de tal manera que él haya pues considerado que es parte de lo que tiene que cumplir para evitar causarse daño, sea por un accidente o un incidente de trabajo? Entonces, he colocado esta plantilla como ejemplo, que es de la Organización Iberoamericana de Seguridad y Salud, perdón, de Seguridad Social, que dice, empieza el día con tu aseo habitual, tal y como hacen los días laborables. No te quedes con la ropa que hayas utilizado para dormir. Intenta mantener un horario similar a como si estuvieras acudiendo al trabajo. Sigue horarios similares, o sea, respeta el horario de tus comidas. No respondas llamadas. Ya veremos más adelante algunos puntos que permiten realizar un trabajo remoto eficiente y eficaz. Y luego, si durante estos días otras personas de tu familiar están en casa, pues ubica tu espacio de trabajo, un espacio tranquilo, ¿no? Para ayudar a la concentración. También tenemos esta plantilla que le he querido compartir con ustedes porque abarca otros riesgos, ¿no? El tema de el orden y limpieza, que a veces no se cree, bueno, los supervisores no le dan la importancia adecuada porque consideran que no se fiscaliza, sin embargo, sí hay multas relacionadas al tema. Está el tema del teclado, el equipo informático, el tema de la pantalla, que aquí ya lo tenemos más descrito, ¿no? Ya está detallado. Y quería compartir esta lámina también, que es un tema sobre el tema ergonómico, que ahora forma parte de una de las 2 guías que ha publicado Servir para el trabajo remoto. Es decir, yo
invito a aquellas personas que asesoran pequeñas empresas o microempresas que utilicen esta información para poder trabajar sus recomendaciones para sus trabajadores, ¿no? Porque efectivamente tal vez no tienen la facilidad de tener un supervisor, un médico ocupacional, o en todo caso un ergónomo que permita esta evaluación que sí tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces pueden ayudarse de estas guías. Antes, hasta el 2018, encontrábamos que la autoridad fiscalizaba solo temas de registro, del registro de monitoreo de agentes ergonómicos, ¿no? El año pasado ya empieza a verificar el tema, por ejemplo, de una enfermedad ocupacional. Yo ahora mismo les preguntaría si antes de que empezara la pandemia del coronavirus, ustedes habían capacitado a sus trabajadores administrativos, por ejemplo, en temas de ejercicios para evitar el túnel carpiano, el tema del lavado de manos, ¿no? El utilizar audífonos y no tener el celular en esta zona, por ejemplo. O sea, esas situaciones tenían que haber sido capacitados los trabajadores administrativos, ¿no? Ahora que es más, o sea, es la característica principal en algunos trabajos remotos, el uso de medios informáticos, tendrían que reforzarse esas capacitaciones y si no se las dieron, pues es el momento de realizarlas, ¿no? ¿Qué tanto se puede, por ejemplo, fiscalizar el tema de pausas laborales? Que es uno de los puntos que está por la que sensacionó esta empresa. Como tal vez decía Jorge, el momento que tengan tal vez sus 15 minutos con su jefe, podrían también el área de seguridad tener unos minutos al día para preguntar a los trabajadores cómo les va y así también recordarles las recomendaciones a seguir, ¿no? Unido pues también a que tendrían que detectar, ya lo vamos a ver más adelante, aquel personal que está en aislamiento solo, ¿no? Porque ahí hay un tema de estrés, por el tema que no estamos solamente en casa para trabajar, ¿no? Tenemos que compartir nuestro tiempo con la familia y además con las labores propias del hogar, ¿no? Este trabajo remoto eficiente y eficaz forma parte también de uno de los documentos emitidos por Servir. Los digo porque hasta ahora, aparte de Servir, no tenemos algo tan específico como lo han elaborado ellos, ¿no? Aquí dice brindar con claridad los lineamientos, es importante, conseguir el alineamiento por parte de todo el equipo, el debido seguimiento del trabajo, realizarlo, pero cuidando ser facilitador y no controlador, que ya lo veremos en su momento con las láminas finales, y motivar y comprender al equipo. Estas son las láminas que resumen de alguna manera el gestionar ahora el trabajo remoto respecto a mí, respecto a mi familia, si fuera un jefe de equipo y además respecto a mi jefe. Por ejemplo, en temas personales es importante crear fronteras, tanto físicas como psicológicas. El tema físico pues es ya ubicar y elegir un espacio de trabajo, ¿no? No es nada recomendable el estar ahí y esperar la llamada de algún miembro del equipo, de algún compañero de trabajo, de un jefe, y recién buscar dónde sitúo mi laptop y ahí un día situarlo en la sala, en el dormitorio. Es recomendable tener un espacio. Luego también la frontera psicológica pues es establecer horarios de comunicación por temas laborales y cuándo no tendría por qué atender esos temas, ¿no? Crear rutinas es importante y se les recomienda pues realizar tareas diarias, ¿no? Si ahora estuviéramos haciendo he visto muchas empresas que están enviando entrevistas y encuestas a sus trabajadores, ¿no? Diciéndole, estás aislado con tu familia, tienes hijos, tienes a tus padres a cargo, para de alguna manera empezar a hacer un horario para aquellos que tienen niños, ¿no? Tratar de quedarnos con ellos más temprano, aprovechando las primeras horas de la mañana, porque obviamente se sabe que los niños descansan, duermen un poco más, y luego también detectar personas pues que necesitan unas horas para poder realizar las labores del hogar. Es, por ejemplo, la diapositiva que yo recomendaría hoy a todas las personas que tienen trabajadores a su cargo, ¿no? Jefes, coordinadores, supervisores de área, para que verifiquen si ellos están gestionando de manera adecuada a su equipo
a través de, bueno, en el trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, clarifica qué esperas de su trabajo. Es importante que nuestros trabajadores hoy por hoy sepan cuáles van a ser los objetivos y cómo conseguir esos objetivos, ¿no? Sepa delegar las funciones, ¿no? Escuchar a tu equipo. De esa manera vas a poder detectar tal vez nuevas oportunidades que pueden mejorar el tema del trabajo remoto que estás coordinando con ellos. Luego también es importante el contacto frecuente. Se recomienda un clima de apoyo, ¿no? Sobre todo al clima de apoyo a esos compañeros que están pasando ahora el aislamiento solos, ¿no? Tener el tema de llamarlos para temas que no sean de trabajo, preguntarles cómo están o tal vez tener un espacio para actividades de no trabajo y puedan compartir diferentes situaciones. Ahora hay bastantes plataformas que nos permiten esto, ¿no? Confiar en las personas, confiar en los trabajadores también es importante. Luego tenemos el gestionar a tu jefe. Si hoy por hoy no tenemos la suerte pues de tener tal vez un jefe que está realizando todas las buenas prácticas que hablábamos en la diapositiva anterior, yo le recomiendo pues empezar, bueno, tener nosotros la iniciativa, ¿no? Empezar nosotros tal vez llamarle, decirle o escribirle en qué momento lo puedo llamar para conversar sobre temas. Por ejemplo, si estoy en el área de recursos humanos y hay contratos que se vencen, no esperar que el jefe me pida los ceses, sino yo hacerlo de manera independiente, ¿no? Si estoy también en el área de recursos humanos y antes se celebraba los cumpleaños con las fotografías, que eso va a cambiar, bueno, ha cambiado por todo el tema de las circunstancias, por todo este tema de coronavirus, tener la iniciativa de enviarle un saludo, de recordarle a todos que está de cumpleaños y así de esa manera ayudar, ¿no? Empatizar y ofrecer una ayuda extra que no se espera, ¿no? En estos temas, hoy por hoy tal vez digan, pero ¿quién va a estar pensando en cumpleaños, ¿no? Pero para el área de recursos humanos, pues eso tendría que tener como prioridad para empatizar y también ofrecer ayuda a todos los casos. Finalmente tenemos el tema de gestionar a la familia. Es importante tener rutinas de trabajo en el sentido de hacer coincidir los descansos, de las comidas, ¿no? Además, trabajar vestido, ¿no? Que era lo que decía la primera diapositiva de la OIS que estábamos compartiendo, ¿no? A veces muchos trabajadores conservan su pijama y entonces eso no ayuda para que se tengan toda la concentración en sus labores, ¿no? Tener rutinas de familia también es importante, sobre todo para aquellos que tienen hijos menores de edad, pues, donde necesitan tal vez martes de pizza, un día para ver una película, determinadas actividades como llamar a la familia, tanto la cercana como la extendida, ¿no? Y así también organizar las labores del hogar, ¿no? Ser conscientes que el trabajo remoto, si están realizando los dos padres, pues tiene que ser algo que deben cumplir, pero también no pueden descuidar el tema del hogar, ¿no? Obviamente a los pequeños. Entonces, se tienen que organizar también las tareas del hogar. A mí me gustaría mucho que las personas que ahora nos están escuchando, pues, que están laborando por trabajo remoto, se sienten con sus hijos, el esposo, ¿no? La esposa, y puedan planificar estas tareas, ¿no? Que al inicio tal vez van a costar, es más, si tenemos tal vez algunos jefes que no respetan horarios o tienen la manera de elaborar, de preguntar cosas muy tarde, va a ser un poco difícil, pero la idea es como en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues mejorando poco a poco, ¿no? Una mejora continua. Finalmente, le quería comentar que ayuda a determinar la posibilidad de un accidente de trabajo, el hecho que, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en febrero de este año, los agentes que han causado accidentes de trabajo, pues son, por ejemplo, el piso, los muebles en general, los estantes, los escritorios, los archivos, las escaleras, agentes que están ahora en nuestro hogar. Entonces, obviamente hay argumentos que validan la existencia de que algunos de los eventos que ocurran en el hogar sean calificados finalmente por la autoridad de trabajo como accidentes de trabajo. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Mirela, por tan buena presentación. Gracias, Jorge, también. Para no extendernos con el horario, tenemos 3 o 4 preguntas. Hay una pregunta para Jorge y es, las trabajadoras que hayan dado a luz, ¿se les considera un grupo de riesgo? Mire, técnicamente no están consideradas como grupo de riesgo y hay argumentos razonables como para darles un tratamiento especial. Yo diría, aunque formalmente y legalmente no son grupo de riesgo, sí darles un tratamiento similar, ¿no? Muy parecido a de un grupo de riesgo, porque son personas, bueno, que están en, digamos, de transformaciones, digamos, de su cuerpo, tienen atenciones también, o distracciones psicosociales también que hay que atender, ¿no? Pero técnicamente hablando no son grupo de riesgo, ni legalmente hablando. Excelente. Para Mirela es, se debe hacer por escrito para comunicarme cuando se debe realizar un trabajo remoto o hay un formato estándar. Y hay otra pregunta, ¿ya existe un protocolo para el trabajo remoto? Es escrito, incluso la resolución establece un modelo y obviamente deja un espacio donde dice agregar las recomendaciones de seguridad de salud en el trabajo porque va a ansias de cada puesto de trabajo. Protocolos relacionados a seguridad de salud en el trabajo remoto no tenemos, excepto las guías que hasta ahora emitidos. Excelente. Hay una pregunta para Jorge, creo. ¿Las mascarillas de tela u otras se consideran EPP como quinto control de los IPERC? A ver, las mascarillas, técnicamente hablando, deberían ser las N95, pero esas son quirúrgicas, que son más propias de personal sanitario, ¿no? Si estas, tenemos que pisar la realidad, si son escasas y no las tenemos que encontrar otro tipo de mascarillas. Peor es no usar nada. Pero definitivamente las que dan mayor protección y son las adecuadas son las N95. Puede dar otro tipo de sucedáneos, ¿no? Porque tenemos que en estas circunstancias, ¿no? Y hay personas, sobre todo personal sanitario, que necesitarán más que nosotros ese tipo de mascarillas y de repente no están disponibles para todos. Sí, dice, para el doctor Jorge, el personal del grupo de riesgo, cuando ya empiece la reactivación económica, ¿debería quedarse en casa con trabajo remoto? Sí, eso es lo que se recomienda fuertemente, ¿no? Porque son personas que tienen igualmente enfermedades de tipo cardiovascular, o son personas con hipertensión arterial, o con estados de inmunodepresión, que pueden ser fácilmente susceptibles de, en caso de contagio, pues tener un desenlace poco favorable, ¿no? Entonces, lo mejor es que estas se queden en su casa, ¿no? Que es el objetivo también de la norma. Protección, prevención. Para la doctora Mirela, si el empleador no me otorga implementos para enfrentar el COVID al reingresar al trabajo presencial, ¿responde por delito de atentado contra la seguridad? Bueno, hablar ya de responsabilidad penal, la verdad es que es complicado. El tema de responsabilidad penal, pues tendría que tener una grave negligencia del trabajador, del empleador, perdón, en la implementación del sistema de gestión, ¿no? O sea que el hecho de que la trabajadora vaya a laborar inminentemente perjudicaría de manera irreversible a su salud, ¿no? Y además que él no puede acreditar ninguna medida para poder activar, ¿no?, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es más complicado. Lo que sí le correspondería serían las multas administrativas por la autoridad, ¿no?, por SUNAFI. Vamos con las dos últimas preguntas. Para Mirela, si no estoy mal, ¿qué hacer si al reiniciarse las labores me doy cuenta que no se han implementado las medidas? Eso si no se han implementado las medidas, yo podría negarme a acudir al centro de labores y presentar la denuncia por no cumplir las medidas de seguridad del empleador, ¿no? Eso podría hacerse. Y para cerrar, las capacitaciones remotas en temas de COVID-19, ¿cómo las evidencio documentariamente, Jorge?
Bueno, hay que evidenciar. Lo que yo sugiero para fines de inspección o fiscalización laboral es imprimir, si fuera el caso, o guardarlo en un PDF, las presentaciones, junto con algún tipo de registro que evidencie los asistentes, el tiempo y lugar en que se ha dado, ¿no? la capacitación. Evidentemente, las capacitaciones son presenciales, pero tampoco es prohibido, más en estas circunstancias de extrema excepcionalidad. Entonces, hacer primero sí, porque no queda otro tiempo. Por documentarlas es un arte que generarse virtualmente, ¿no?